Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos todos. ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes también a todos. Sí, te escuchamos muy bien, licenciada. Bueno, quería iniciar el encuentro del día de hoy, sobre todo por los que se están uniendo ya en forma puntual. Queremos iniciar este curso taller gratuito para las personas que quisieron o demostraron interés. Entonces, por ese motivo queremos iniciar hablando inicialmente sobre lo que es cómo registrar los comprobantes de los préstamos bancarios en el impuesto a la renta personal de servicios personales, ¿sí? En este caso sería el impuesto anual por servicios personales, ¿sí? Entonces, para iniciar, me presento, soy la licenciada Verónica Tillería y estoy acompañada de la magíster. Ella se va a presentar, entonces te cedo la palabra. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia. Y me presento, soy la licenciada Lorena Candia y vamos a estar desarrollando lo que es cómo registrar los comprobantes de préstamos, que es tan importante y suelen consultar a veces y son las dudas que algunas veces tenemos también como profesionales. Bien, siguiendo con el tema de cómo registrar los préstamos. Esta reglamentación que vamos a tener como base es de la reforma tributaria, ¿sí? Entonces, en base a la reglamentación actual es lo que vamos a realizar el taller de día de hoy, ¿sí? Inicialmente, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los préstamos obtenidos? Generalmente tenemos un monto de capital obtenido como un ingreso. Y el dinero que el contribuyente del IRP obtiene en el préstamo como deudor no se debe considerar como un ingreso, efectivamente. Entonces, ¿cómo ingresó para su liquidación de IRP, ¿verdad? O como ingreso? ¿Qué significa eso? Que yo, si adquiero, o mi cliente en este caso, adquiere un préstamo, yo no lo puedo considerar para el rango, para ver si es que ya alcanzó el rango y debo inscribirle en el IRP, por ejemplo. No, no tengo que considerar eso como un ingreso. No constituye un ingreso ni grabados ni no grabados, por lo tanto, no se declara en el formulario 515, que es el formulario que presentamos de manera anual. Entonces, la primera duda que suele existir es que si recibo ingreso a través a través de la adquisición de un préstamo, ¿verdad? O de contraer una deuda, ese dinero efectivamente recibido no forma parte de mis ingresos que son considerados para el cálculo del rango del IRP, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta en cuanto a los préstamos obtenidos, ¿sí? Primeramente, luego pasamos a lo que es la deducibilidad de los intereses pagados por préstamos. Son totalmente deducibles al IRP los intereses pagados por los préstamos recibidos, ¿sí? Cuando el préstamo lo realiza un banco, este debe emitir una factura por los intereses. Generalmente tenemos en nuestro archivo la proforma de nuestro préstamo. Tenemos también la factura emitida por gastos administrativos y de seguros. Y después tenemos lo que son las facturas mes a mes
que nos va emitiendo el banco. Por el capital nos emiten generalmente un recibo y por los intereses una factura. La factura, crédito, serán deducibles los pagos efectivamente realizados en el año, con recibo de dinero o con el extracto de pago emitido por los bancos, financieras y cooperativas. Mientras que la factura contado será deducible el total de intereses pagados que estén documentados con factura contada. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque la factura a crédito, recordemos que vamos a pagar o son deducibles o son considerados como gastos deducibles solamente el monto del pago que figura en el recibo. Si nos emite una factura de crédito, sabemos que recién cuando pagamos es lo que ingresa como, por decirlo así, como un egreso, ¿verdad? Ya considerado para el IRP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, por por lo pagado es lo que nosotros tenemos que ir viendo cuánto de lo pagado ya tenemos dentro de nuestro saldo, ¿sí? Y también tenemos que ir viendo si esa factura yo la cargué de manera correctamente, porque generalmente son facturas a crédito y después se van descontando con los recibos. Y sabemos que para el IRP tenemos que cargar necesariamente todos los recibos, ¿sí? Entonces, ese es para el caso de las facturas a crédito. Y para las que son al contado, entonces el total de los intereses que serán documentados con factura a contado. O sea que no hay ningún problema con el tema de las facturas al contado. Aquí la cuestión es las facturas a crédito, porque dice deducible los pagos efectivamente realizados. Ese es lo que condiciona. ¿Sí? Y necesariamente para eso debo cargar todos los recibos. Los que se están preparando para fin de año seguramente ya están cargando sus recibos, porque ya estamos en octubre. Entonces, ir viendo cómo estamos en cuanto a lo que es prever ya el pago, si es que va a pagar o no va a pagar, o si falta mucho para el tema del impuesto a la renta personal. ¿Sí? Bien. No es deducible el pago de los intereses cuando esté documentado solamente con qué. En la liquidación de salario de los contribuyentes. Generalmente puede ser que tenga un préstamo de de alguna entidad privada, tal vez. Dentro de su liquidación salarial figure un descuento por préstamo. Esa liquidación no es deducible, el pago de los intereses, si no está debidamente documentado. O sea, necesariamente requiero de la factura, ¿sí? Los recibos de dinero que no sea de la cancelación de la factura a crédito. O sea, tiene que tener siempre un documento relacionado. El recibo de dinero no puedo yo agarrar porque pagó su deuda me trae un recibo y ese recibo no tiene una documentación asociada, que sería en este caso la factura. Entonces no voy a poder considerarlo meramente un recibo sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con simple aprobación de sistemas virtuales. Otra cuestión, el famoso tickets, ¿sí? Entonces tampoco me sirve un ticket de pago de los intereses, por ejemplo, ¿verdad? Si no es una factura que fue emitida por la entidad bancaria o la cooperativa o demás, entonces tampoco puedo considerarlo, o sea, no es deducible al IRP. Luego tenemos con la liquidación de los préstamos. Generalmente tenemos el documento que hace referencia a la liquidación del préstamo y ahí figuran los intereses, ¿verdad? Es un documento que generalmente nos entregan una vez que el contribuyente haya adquirido ese préstamo. Esa liquidación de préstamo tampoco lo podemos utilizar como un documento aval para documentar los intereses, ¿sí? Con los extractos emitidos por las asociaciones
o entidades que otorgan el préstamo. Tampoco podemos utilizar meramente los extractos, ¿sí? Tal vez sea de alguna cooperativa o de algún banco. Por ejemplo, cuando adquirimos un préstamo, generalmente le solicitamos al banco que nos deposite en nuestra cuenta, en la caja de ahorro. Entonces, no podemos considerar ese extracto de banco, de nuestra cuenta bancaria, como un documento deducible a lo que es los intereses para el IRP, cosa que también suele suceder que queremos hacer valer los extractos. Hay un manual de cómo podemos ir cargando las documentaciones, ¿sí? Dentro de lo que es la RG90, pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la reglamentación que para los extractos, en el caso de los préstamos, no son deducibles esos extractos emitidos, ¿sí? Al menos para el descuento o pago de intereses. Necesariamente tiene que ser una factura. En todos los casos, para deducir los intereses, es necesaria una factura crédito o contado. Bueno, ese es por un lado, por el lado de los intereses. Sí o sí necesitamos factura y obviamente recibo para el caso de que sea crédito. Bien, ahora para lo que es la deducibilidad de la devolución del capital. Como sabemos, tenemos un capital de los préstamos según la proforma pagados en cuotas establecidas. Los mismos son deducibles siempre y cuando que el préstamo se haya obtenido antes de ser contribuyente del IRP y no se haya imputado el capital para financiar gastos deducidos en el IRP. O sea, está condicionado la deducibilidad de la devolución del capital para los préstamos obtenidos. ¿Qué significa esto? Que si yo adquiero un préstamo antes, antes de haber sido contribuyente del IRP, sí puedo considerar el capital de esos préstamos. Y si es que yo no haya imputado de manera parcial para financiar algunos gastos ya en el IRP. ¿Qué significa eso? Que yo pueda haber gastado ya ese capital, comprado algunos bienes, algunos mobiliarios para lo que haya adquirido ese préstamo y yo ya haya deducido esas facturas como gastos o egresos y lo vinculo al IRP, ¿sí? Entonces, en ese caso tampoco puedo utilizar ya la totalidad del capital de los préstamos. Entonces, incide el momento en el que yo adquirí el préstamo. Necesariamente tiene que ser antes de haber sido contribuyente, ¿sí? Una vez que yo, después de que sea contribuyente del IRP, solamente puedo deducir los intereses. Bueno, deducción de cuotas pagadas por financiaciones o Financiación. préstamos. En los préstamos entonces es deducible capital más intereses o solamente intereses. Tenemos ambos casos. Para capital más intereses, siempre que el préstamo se haya obtenido antes de ser contribuyente, que el acreedor sea contribuyente de renta, que el uso o destino del préstamo no haya sido deducido totalmente en concepto de inversión o egreso y esté debidamente documentado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me endeudé para comprar un equipo? Entonces, un equipo, qué sé yo, para una sala quirúrgica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo todo el préstamo ya lo invertí. Entonces, sería una doble contabilidad yo considerar el capital y también el capital del préstamo y también la factura de la compra del equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos advierte la ley de que necesariamente
tengo que cumplir con ese requerimiento de no haber deducido totalmente el concepto. Ese es uno. Y otra condición es que sea que no haya sido todavía contribuyente del IRP en el momento de adquirir el préstamo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones sí se puede deducir el capital más el interés, mientras solamente el interés si el préstamo se obtuvo luego de ser contribuyente del IRP. Y si el destino o el uso que se le dio al capital ya fue deducido como gasto o como inversión, el capital pagado no esté debidamente documentado, ¿sí? Entonces, solamente en estos casos, por ejemplo, el capital, no tengo documento del capital, sí sé, por ejemplo, puede haber el caso de que yo sí sepa que mi contribuyente o que mi cliente eh, incurrió en una deuda antes de ser contribuyente del IRP, pero no tengo la documentación respaldatoria de ese préstamo, entonces no puedo deducirlo y voy a deducir solamente los intereses de ese préstamo, ¿sí? En el caso también de que si el préstamo se obtuvo luego de ser contribuyente del IRP, ahí solamente voy a tener que deducir los intereses de ese préstamo. Bueno, hay que tener en cuenta también los documentos de respaldos. Es importante que todas las facturas tengan también sus documentaciones de respaldo. En los casos de los intereses deben estar facturados. Y en el caso del capital, puede estar documentado también con factura integrada a los intereses. También puede ser los recibos de dinero, contrato de préstamo, la liquidación del préstamo y estado de cuenta. El extracto de cuenta también. Eso se tiene que tener siempre también en cuenta, todos esos respaldos de documentos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos lo que es el formulario del impuesto a la renta personal, que es el 515. El formulario 515 está compuesto por dos partes, que es una es la declaración original y otra es la que estamos viendo aquí, es el anexo. Si bien la declaración original se consigna todo lo que es el ingreso, los gastos, el cálculo del impuesto. Y aquí en la parte del anexo es lo que se consigna los préstamos. También se arrastran las pérdidas y o remanentes. Por ejemplo, en el caso de remanentes, es los saldos anteriores se tiene. Entonces, si en el caso que tiene un remanente, que serían los saldos anteriores, se tiene que agregar en el anexo. En el caso que no tenga, obviamente que no vamos a agregar por un lado. Y si tiene, vamos a agregar ahí en donde nos dice en el cuadro uno que son los préstamos y remanentes de los ingresos grabados del ejercicio fiscal anterior y luego dice. Entonces, si es que tenemos remanente, vamos a estar agregando acá en el número 52 que sería, vamos a agregar ahí lo que es remanente. Vamos a escribir ahí, en el caso de no se coloca el RUC, después vamos a poner la fecha del ejercicio anterior. Si es que es un saldo anterior, ponemos entonces el 31 de diciembre de 2024. Y hay que ver cuánto nos sobró. Entonces ahí se coloca lo que es, si vamos a poner un 25 millones que nos sobró, colocamos entonces en el número 82. Eso siempre hay que tener en cuenta en el caso que haya un remanente o en el periodo anterior. Bueno, seguidamente vamos a estar viendo lo que es el registro de las facturas a crédito. Así como estaba mencionando la licenciada, en el sistema Marangatú vamos a estar ingresando en la parte de comprobantes de registro
y ahí vamos a irnos al registro manual. Luego vamos a visualizar lo que es el registro de comprobantes, en donde vamos a ir colocando lo que es el tipo de comprobante, la fecha de emisión, el timbrado, el número de comprobante. Y acá en la condición de operación, sí o sí tenemos que tener en cuenta si en el caso es una factura a crédito, porque en este momento vamos a simular que estamos haciendo una factura a crédito y vamos a tildarle. Seguidamente vamos a ir a egresos. Bueno, en esa parte es importante. Estamos ya cargamos lo que es la factura a crédito y para poder respaldar o dar el pago de esa cuota, vamos a irnos en la parte de egresos y en la parte de tipo de comprobante vamos a colocar lo que es comprobante de egreso por compra a crédito. Y también vamos a poner el periodo. Vamos a ver si se hizo la fecha que dice la factura. Y ahí nos va a aparecer seguidamente lo que es el comprobante de crédito y nos va a aparecer lo que es el RUT. Hay que colocar el RUT del proveedor, el timbrado, el número de comprobante y la fecha de emisión del recibo. Y en búsqueda y ahí vamos a visualizar lo que son las facturas. Si bien puede ser que un recibo ya contenga ya varias facturas que pueden ser afectadas a la factura. Pero en el sistema de la RG90 nosotros todavía no contemplamos que podemos aplicarles a varias facturas. Entonces vamos a tener que hacer individualmente. Y ahí una vez que tengamos estos datos del comprobante, y nos va a arrojar ya lo que es el número de factura a cuál le tenemos que aplicar. Una vez que la aplicamos, ya vamos a poder colocar lo que es los datos tras el comprobante, la fecha, el monto y vamos a imputar lo que corresponde, en este caso dice ahí IRE, pero es IRP. Y ahí es donde cancela esa factura. Puede ser una parte de la factura y cada vez que uno va recibiendo o va pagando la cuota de ese crédito, de esa factura crédito, vamos a ir cancelando así sucesivamente con los recibos. Bueno, es importante también siempre investigar, ver en la página de la DENIT todo lo que es el instructivo, que nos ayuda bastante también para ir viendo todo lo que es sobre los decretos, resoluciones y así poder entonces ir completando todo lo que es los datos de los préstamos. O sea, si tenemos alguna duda, entonces podemos ir a la página de sección servicios. Y ahí es donde tenemos todos los decretos con relación al impuesto de la renta de servicios personales. Muy bien. También quiero hacer una aclaración con respecto al anexo. Cuando tenemos un préstamo en cuanto a lo obtenido por nuestro contribuyente, el anexo solamente vamos a utilizar, está condicionado, ¿verdad? Ese anexo para préstamos para el caso de utilizar el remanente de los ingresos grabados de ejercicios fiscales anteriores para la adquisición de un inmueble para vivienda, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que reunir ese requisito, el préstamo, ¿sí? Obtenido de años anteriores, que tenemos un remanente de eso, utilizar eso solamente en el caso de adquisición de inmuebles para la vivienda. Entonces, eso es importante porque en el caso de que no cumpla con ese requerimiento, entonces no puedo yo anexarlo allí, ¿sí? Para el caso de préstamos obtenidos sería, ¿sí? Entonces, es importante también aclarar. Bien.
Ahora sí vamos a dar unos momentos para las consultas, si les parece. ¿Alguna duda, consulta que tengan? También mencionar que mañana vamos a estar con la primera clase sobre lo que es impuesto a la renta de servicios personales y vamos a estar tratando sobre el rango incidido, también vamos a estar viendo los ingresos grabados, los no grabados, la diferencia de la renta ganancial de capital, así también con lo de servicios personales y también los vencimientos. En la clase 2 vamos a estar también desarrollando todo lo que es la parte práctica, así que les invito y les animo a poder participar de la clase. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer en este momento? ¿Alguien tuvo ya algún caso así de clientes ya con préstamos? Pueden escribir cualquier cosa ahí en el chat y vamos a estar contestando. Bien. Mientras entonces quería consultarle a los alumnos si quieren participar del curso que estamos desarrollando sobre IRP en las siguientes fechas. Entonces, al día de hoy yo voy a realizar un sorteo entre los participantes de hoy para el cupo de ese curso, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si hay interesados si pueden poner sus nombres en el chat, entonces para que yo considere los nombres y voy a hacer el sorteo acá en vivo para el cupo del curso. Bien, yo voy a ir cargando entonces los nombres para el sorteo. Entonces vayan poniendo ustedes en el chat sus nombres para los que deseen, ¿verdad? Rodrigo Mendieta, María Elena Silva, Viviana, Muy bien. tienen que aprovechar que es el sorteo del regalo de las dos clases que vamos a estar dando, así que pueden aprovechar. Gustavo Jara, estoy viendo ahí, a ver, Sería, a ver un poco, Rodrigo Mendieta. Mendieta, María Elena Silva, Viviana, María Elena Silva, Viviana, Gustavo Jara. ¿Quién más quiere participar?
A ver, están muy silenciosos todos. Bien. Pueden visualizar entonces los participantes. Rodrigo tiene que ser, ¿verdad? Rodrigo Mendieta, Rodrigo, sí, María Elena Silva, Viviana y Gustavo. ¿Sí? ¿Están todos ya? pero hay más participantes. Pero no todos quieren, ¿o sí? A ver. Mira que va a ser gratis, así que pueden aprovechar esta Marta, esta Lucía, esta Alan, Ayan, ¿quién A me ver. falta? Los más atentos no me aparece, ¿eh? Rodrigo Mendieta, María. Sí, cuatro son, ¿verdad? Marta Melgarejo, Ok, Marta Melgarejo. bueno. Ahí estoy viendo también que están. Lucía Ayala. Después, A ver, alguien más que se anotó. Ahí está Alan también, pero no se está anotando. Alan ya estuvo en curso anteriores, creo. Sí. Ahí está. Bien. Ok. Si nadie más, entonces voy a comenzar. ¿Les parece? ¿Nadie más va a participar? Ok. Bien. Voy a comenzar entonces. No, María Melgarejo. Marta Melgarejo Marta. sería. ¿Está Marta? Marta. ¿Sí o no? Marta Melgarejo. sí, presente. Ahí está. Si confirma su presencia. A ver si nos dice que sí y Sí, participa en el siguiente curso. sí, confirmo mi presencia. Acá está súper bien. Ahí ya confirmó O Vero. si no, sorteamos de nuevo. Recién confirmó Vero. ¿Ah? ¿En Recién, dónde? ¿En Con- recién ahí, dónde? ahí estuvo hablando. confirmo mi presencia. Ok, muchas Muchas gracias, gracias. Marta. Ok, bueno, entonces te esperamos en el curso del día de mañana, Marta, y a todos los que quieren inscribirse, a todos los que quieren continuar, entonces, esperamos que se anoten, que se apunten y continuamos con el caso de lo que es IRP y también casos prácticos de registración y el rellenado del formulario sería en la clase 2, ¿sí? Entonces, le esperamos a todos. Si no tienen ninguna otra duda o consulta sobre el tema desarrollado el día de hoy. Este mismo horario va a ser otra vez. Sí, para las 7:30. Tu micrófono, Vero.
Para las 7:30 vamos a estar mañana de vuelta. Bueno, si no tiene ninguna otra duda, entonces nos reencontramos la próxima clase y estarán atentos entonces al grupo que vamos a estar enviando también todo lo que hace referencia a los demás cursos. También pueden guardar mi número, el tema, si tienen alguna duda con los temas que estuvimos desarrollando. Voy a estar pasando en el grupo la grabación de esta clase y el material que desarrollamos el día de hoy. Eso ya es gratuito. Entonces, voy a estar pasando en el transcurso del día de mañana ya lo que es la grabación de esto y también los materiales. ¿Le parece? Bien. Muchas gracias por su participación y le esperamos para el día de mañana que estamos iniciando también la clase 1. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches.